Es claro. Si tú crees en la Biblia, tú tienes que creer en la predestinación. Tú tienes que creer que Dios escoge a aquellos que son salvos, porque se encuentra ahí. Si tú crees en la Biblia, tú debes creer que Dios determinó que los que Él llama salvación, Dios también los llama a su destino final, que es la gloria con Cristo. Dios escoge, eficazmente llama a los que han de ser salvos. Y sin embargo, con toda esta claridad, hay gente que todavía se resiste a aceptar esta doctrina. Y esta resistencia no es algo de hoy. Esta resistencia fue desde el momento que la doctrina comenzó a enseñarse. El apóstol Pablo se confronta con gente que resistía a eso en Romanos 9:18. Otra vez, hablando de Jacob, escogido, Dios escoge a Jacob y rechaza a Esaú. El hecho de que Dios tiene misericordia de algunos y a otros endurece. Noten la reacción del que se opone. En esos días y el día de hoy lo mismo, dice el versículo 19. Me dirás entonces, dice Pablo, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Quién resiste su voluntad? Una reacción lógica, una conclusión lógica. Si ya está todo establecido por la elección divina antes de que una persona nazca, si Dios va a tener compasión de que Él quiera tener compasión, y si no depende del hombre que quiere o del hombre que corre, entonces ¿cómo puede Dios culpar a una persona de rechazar? ¿Cómo es que yo me voy a poder resistir a la voluntad soberana eterna? Es un argumento razonable. Otra vez, Romanos 9. ¿Ven por qué muchos eluden Romanos 9? Este es justamente el hueso con el cual los que se oponen a la doctrina se atoran o se atragantan. No lo pueden pasar. No lo podían pasar en esa época y no lo pueden pasar hoy. Y noten que este es justamente el argumento que Pablo anticipaba ante su enseñanza sobre la predestinación y la elección divina. Los oponentes a la elección divina argumentan que tal doctrina es injusta. ¿Cómo puede Dios escoger a algunos para salvación y permitir que otros se pierdan? Si este es el caso, entonces, ¿cómo puede Dios culpar a alguien si tal persona no es escogida? Ahora, versículo 20 da la respuesta a eso. Y noten que realmente Pablo no contesta esa pregunta. Noten lo que dice. El versículo 20. Dice Pablo, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? La respuesta de Pablo al argumento es el siguiente: cállate la boca. Ya ni hables. Cállate la boca. ¿Quién eres tú, hombre, limitado en tu entendimiento, que tienes la osadía de cuestionar a Dios y su justicia? ¿Quién eres tú? Ni sabes lo que estás diciendo. ¿Ven que Pablo no trata de defender lo que acaba de enseñar? Ah, sí, tienen razón, ¿verdad? Me pasé un poquito en eso. No, él se mantiene de acuerdo a lo que acaba de enseñar, y en lugar de tratar de explicar y suavizar la doctrina de la elección, dice, ¿quién eres tú, hombre, para insultar a Dios y cuestionarlo? ¿Quién te crees que eres? Esta fue la reacción de Job, cuando después de argumentar con Dios, capítulo 40 de Job, dice Job, o el Señor, mejor dicho, le dice en el capítulo 40, versículo 1, entonces continuó el Señor y dijo a Job, noten esto, ¿podrá el que censura contender con el Todopoderoso? Job, contéstame, ¿quién te crees tú, Job? ¿Con quién te crees que estás hablando? ¿Podrás tú contender conmigo, el Todopoderoso? Entonces Job respondió al Señor y dijo, se dio cuenta, he aquí soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado, no responderé. Aún 2 veces y no añadiré más. Esta debe ser nuestra reacción. Esta es la postura sabia. Cuando estamos tentados a contender, o mejor dicho, a contestar a Dios porque no entendemos su proceder. ¡Qué osadía! ¡Qué osadía! Decir que Dios no es justo porque Él escoge a algunos y pasa por alto a otros es tan absurdo como una vasija de barro que se queje de que el alfarero la hizo de una manera o de otra, o le dio esta forma o le dio otra forma, que es justamente la ilustración del versículo 21. ¿No tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?
Y la respuesta es sí, el alfarero tiene el derecho a hacer eso. Dios tiene el mismo derecho. Noten en el versículo 22. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Saben qué? Lo que está diciendo Pablo acá es que la gente se va a oponer a la clara doctrina de que Dios escoge a algunos y pasa por alto a otros. Y Dios hace eso porque en su libre y soberana voluntad decide hacerlo. Y eso es justo porque Él es justo. Y vamos a hablar de eso. Noten que Pablo describe a toda la humanidad como una masa de barro. De esa masa ya creada, y todos van en camino a la condenación, porque la paga del pecado es muerte. De ese grupo humano caído, todos en camino a la perdición, Dios escoge a algunos y los salva. ¿Nos vamos a quejar en contra de eso? Debemos glorificar a Dios porque en su misericordia, en su soberana voluntad, Él escogió a algunos para salvación. Todos iban en camino a la perdición. Todos eran vasos de ira en camino a la destrucción. Nosotros pensamos que Dios dice, bueno, a vos te voy a coger, a vos te voy a vos no. Desde antes de la fundación, bueno, vos desde antes de la fundación te vas al infierno. No es una decisión arbitraria, así como vamos a observar. Todos íbamos en camino al infierno y en su gracia, bendita gracia, Él nos escogió a algunos para salvación. Yo sé que esta doctrina es difícil. Y yo sé que algunos de ustedes están ahí hasta retorciéndose adentro. Y sé que es una doctrina que causa cierta angustia. Pero Dios no la reveló para que nos angustiemos. Dios la reveló para que nosotros le adoremos por lo que Él es. Ese es el propósito. Y gracias a Dios por que hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra. Hay porciones de tu palabra que son difíciles de entender y sin embargo están ahí, están en tu palabra, son verdad. Señor, te pido que nos des una actitud de reverencia y así como Job lo expresó, taparnos la boca cuando queremos contestar algo que no entendemos. Señor, tú eres Dios, nosotros somos hombres. Tú eres infinito, nosotros somos finitos. Tus pensamientos son más altos, así como el cielo de la tierra, que nuestros pensamientos. Y Padre, nos sometemos ante eso. Pedimos, Señor, que bendigas nuestros corazones, bendigas cada mente, cada corazón. Gracias por habernos elegido en Cristo antes de la fundación del mundo. En su nombre pedimos. Amén.